Jóvenes de grado noveno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Seguimos con la temática en este tercer periodo de la asignatura álgebra. Los temas a trabajar son los siguientes. La unidad es sistema de ecuaciones lineales y los temas a trabajar para realizar el primer trabajo son función lineal, función, el tema de funciones, línea recta y sistema de ecuaciones lineales. ¿Cierto? Aquí nos estamos demorando alrededor de 3 o 4 videos para realizar el trabajo. Este ya es aparte, ya este es un trabajo aparte, ya se los colocaré, pero en la primera guía son estos 3 o 4 videos que nos vamos a gastar en esta, son prácticamente 2 semanas. La dinámica es la siguiente, ustedes ven los videos y en la hora que nos toca, los martes, socializamos, pero ya hay, la condición es que haber visto los videos para poder agilizar y poder avanzar en la temática. Bueno. Funciones. Dice, las funciones permiten representar, modelar y describir situaciones del mundo real, ya que sean fenómenos físicos, económicos, biológicos, demográficos. Por ejemplo, conocer la variación del precio de la moneda en un periodo de tiempo ayuda a predecir el valor de una acción de una empresa en la bolsa de valores. Concepto de función. Dice, una función es una regla o correspondencia que asigna a cada elemento de un conjunto A uno y solo un elemento de un conjunto B. ¿Cierto? Como por ejemplo, miremos, yo tengo un conjunto A y por aquí tengo un conjunto B. Entonces por aquí tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y acá tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 8, por ejemplo. Entonces, la relación, voy a hacer una relación que diga asignar su doble. Asignar su doble. Entonces, por ejemplo, el doble de 1 no lo va a asignar ni con 8, ni con 5, ni con 4. El doble de 1 sería 2, porque 1 por 2 es 2. El doble de 2 es 4. El doble de 3 es 6. Y el doble de 4 es 8. Esto lo voy a llamar G. Entonces fíjense que a cada elemento del conjunto A le tocó 1 y solo 1 en el conjunto E. Por lo tanto, esto es función. Esto es función. Pero, por ejemplo, si yo tuviera esto, conjunto A, conjunto B, tuviera por aquí unos elementos, vamos a hacerlo con unos punticos, 1, 2, 5, y acá tuviera 1, 2. Entonces, si yo hiciera esto lo llamo H, pero este elemento lo voy a relacionar con este con este con este con este con este, y voy a relacionar este con este.
Si puedes notar, este elemento está relacionado, tiene dos veces, está relacionado dos veces. Y la definición de función que es uno y solo uno. Por lo tanto, aquí colocaría g es función y aquí colocaría h no es función. Entonces, para que tengan bien claro el concepto de función, debe estar relacionado uno y solo una vez con cada elemento del conjunto A, o llámese cualquier otro conjunto, debe estar relacionado con uno y solo un elemento del conjunto B. Mire, vea, a este conjunto que está aquí, todo este conjunto, donde salen las flechas, lo llamo conjunto de partida. Conjunto de partida. Y a este donde llegan las flechas, lo llamo conjunto de llegada. Conjunto de llegada. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Aquí tenemos, las funciones se simbolizan con letras minúsculas como f, g, h, entre otras. Así, para anotar la función f definida del conjunto de partida A en el conjunto de llegada B, se escribe de esta forma. F de A en B. Si yo tengo esto y digo, ya lo podrás leer matemáticamente, se lee f de m en n. Ya, aquí se lee f de a en b. Bueno, dice, además, si x pertenece a A y x pertenece a B, la expresión f, esta expresión que tengo aquí, mire cómo se lee, f de x igual a y. Si tienes otra expresión, por ejemplo, f de A igual a B. Y se interpreta así. El elemento X pertenece al conjunto A, o sea, al conjunto de partida. Está relacionado con Y por medio de una función f. La imagen del elemento X por la función f es el elemento Y. ¿Aquí qué quiere decir? Que la imagen de A sería B. O si tengo f de X igual a Y, quiere decir que la imagen de X sería Y. Para que tengamos en cuenta eso. Bueno. Entonces miremos. Entonces, una función f de a en b se puede representar mediante un diagrama sagital. Esto que tengo aquí es un diagrama sagital. La imagen de x sería y igual f de x. La imagen de m sería q igual f de m. Ya, eso fue lo que expliqué hace un momento. Bueno. Los elementos de una función. Dice, en una función f de a en b se distinguen los siguientes elementos. Tenemos el dominio. Dominio es el conjunto de partida. Se simboliza don F. Codominio es el conjunto de llegada. Se simboliza cod de F. Rango es el conjunto formado por los elementos del codominio que son la imagen de los elementos del dominio. Se simboliza ran F. Grafo es el conjunto formado por todas las parejas ordenadas XY, tales que X pertenecen al dominio
y Y pertenece al rango. Bueno, vámonos a un ejemplo donde tenemos en la pizarra aquí para que entiendan los elementos. Bueno, miren. Vamos a borrar aquí esta parte que no me interesa. Esto aquí. Entonces, como esto es una función, voy a determinar sus elementos. La función se llama G. Dominio G. Don G. No es don G. Entonces, miren. Dominio, vamos a la definición. Es el conjunto de partida de la función. El conjunto de partida. ¿Cuál es el conjunto de partida? El conjunto de partida son los elementos 1, 2, 3 y 4. Ahí tengo el dominio. Codominio. Codominio de G. Vamos a la definición. Codominio de G es el conjunto de llegada de la función. El conjunto de llegada está formado por los elementos 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ese es el codominio. Rango. Rango de G es el conjunto formado por los elementos del codominio, que son las imágenes de los elementos del dominio. Son las imágenes. Por ejemplo, la imagen de 1 sería 2. Aquí coloco 2. La imagen de 2 sería 4. 4. La imagen de 3 sería 6. Y la imagen de 4 sería 8. ¿Cierto? El rango es donde llegan las flechitas. Donde llegan las flechitas. Bueno. El grafo son las parejas ordenadas. Grafo. Se escribe grafo. Grafo de G. Son las parejas ordenadas, sería el 1 con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 6 y el 4 con el 8. Ese es el rango de la función. Ese es el grafo de la función. Y ahí tengo los 4 elementos de una función. El primer ejemplo me sirvió. Espero que lo hayan entendido. Tengan claro que codominio y rango son diferentes. El rango es un subconjunto del codominio. El rango está dentro del codominio. El codominio es el conjunto de llegada, no donde llegan las flechas. El rango es donde llegan las flechas. Bueno, seguimos. Miremos otro ejemplo aquí. Vean. Dice, una muestra de oxígeno ocupa un volumen de 15 litros a la presión normal de una atmósfera. La relación entre la presión y el volumen se muestra en la siguiente tabla. Entonces me están representando una función en una tabla de valores. Me piden realizar un diagrama sagital. Vamos a hacer un diagrama sagital. Vámonos aquí. Este es el ejemplo 1. Ejemplo 1.
Vámonos aquí una cosita aquí antes de hacer el ejemplo. Vámonos antes de hacer el ejemplo, buscar otro ejemplo aquí en el librito, si lo encontramos para explicarlo también. Entre más ejemplos hagamos, mucho mejor todavía porque tenemos más práctica. El cuento de las matemáticas es practicar, practicar, hacer ejercicio para poder entender la temática. Bueno, vamos a ver si lo encuentro por aquí rapidito. Aquí tenemos. Bueno, me piden describir dominio, codominio, rango y el grafo. Bueno, me piden describir dominio, codominio y rango. Bueno, entonces seguimos. Entonces miremos, mira. Ejemplo. Vamos a hacer la tablita aquí. La relación es presión que se da en atmósfera y el volumen que se da en litros. Que me están diciendo bueno, 1, 2, 3, 5, 10. 1, 1, 2, 3, 5 y 10. Por lo tanto, esto sobra aquí. Quince, 7.5. 15, 7.5. 5, 3, 1.5. Bueno, listo. Entonces, me piden hallar el dominio. Pero no, bueno, no me están pidiendo diagrama sagital. Vamos a hacer el diagrama sagital. Este es el conjunto P. Y este es el conjunto V. Voy a llamarla G, por ejemplo. Entonces sería 1, 2, 3, 5, 10, 15, 7.5, 5, 3, 1.5. Puntico aquí, puntico, 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 puntico. Aquí un puntico, puntico. Bueno, entonces miren. El 1 va con 15. Cometimos un error, hay que ordenarlos.
hay que ordenarlos. Aquí colocamos B. La relación G, función E. Entonces sería primero el 1.5, después vendría el 3, después vendría el 5, 7.5 y por último 15. Bueno, ahora sí. El 1 vendría con el 15. Esta flechita es acá. El 2 vendría con 7.5. El 3 vendría con 5. El 5 vendría con el 3. Y el 10 con 1.5. Bueno, listo. Ahora sí, los elementos. Entonces yo digo, dominio de G, 1, 2, 3, 5, 10. Codominio de G, sería 1.5, 3, 5, 7.5, 15. Rango de G es el mismo codominio porque toditos llegan al conjunto de llegada. En este caso dio lo mismo, 1.5, 3, 5, 7.5, 15. El grafo de G, son las parejas ordenadas. El 1 va con 1.5. El 2 va con 7.5. El 3 va con 5. El 5 va con 3. Y el 10 va con 1.5. Ese es el grafo de esa función. Ya hemos hecho otro ejemplo. Seguimos. Miremos este ejemplo. Dice, realizar un diagrama sagital de cada relación. Luego determinar si el grafo corresponde a una función. Entonces, miremos. Vamos a hacerlo aquí mismo. Para andar cambiando. Bueno. Dice, realizar un diagrama sagital de cada relación. PQ. Listo. Realizar un diagrama sagital de cada... Entonces, miremos. Tenemos dos conjuntos. El lápiz. Tenemos dos conjuntos. Conjunto P. Vemos aquí. P. Y tenemos el conjunto Q. La primera relación se llama G. Los elementos de P serían 2, 4, 6 y 8. Los elementos de Q son M, N, Q.
puntico, 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 puntico. Lo mismo acá, acá, acá. Me dicen que 2 va con M. 2 va con M, aquí. 2 va con N, aquí. 6 va con N. Y 8 va con K. La segunda gráfica, los mismos elementos, los mismos conjuntos. P, Q, la relación H, 2, 4, 6, 8, M, N, K. Dicen que el 2 va con la M. 2 con la M. 4 con N. 6 con N. Y 8 con K. Y me dicen cuál de los dos grafos corresponde a una función. Entonces, el concepto de función es que a cada elemento del conjunto de partidas se le asigne un solo elemento de un conjunto al conjunto de llegada. Fíjate que aquí que el 2 tiene 2 asignados. El 2 tiene a la M y el 2 tiene a la N. Por lo tanto, G no es función. Debe tener uno solo. Aquí mira, aquí cada elemento tiene una imagen, aunque 4 y 6 tengan la misma imagen, pero están relacionados una sola vez. 4, la imagen de 4 es N y la imagen de 6 es N. Tienen la misma imagen. Es diferente a que estén relacionados dos veces. O sea, si el 6 tuviera con K no fuera función. Mira, cada elemento del conjunto le sale una flecha. Por lo tanto, H es función. H es función. Bueno, vamos con otro ejemplo aquí. Bueno, ya hemos dado 3 ejemplos. Espero que hayan quedado claros porque yo creo que vamos bien. Vamos, mira cómo vamos de tiempo. Si todavía nos quedan 12 minutos. Bueno, vamos a borrar aquí para representar la otra diapositiva. Bueno. Representación de funciones. Dice, para representar una función se pueden utilizar la forma verbal, la fórmula, la tabla de valores y la gráfica. Formas verbal. Es la relación entre las variables que se realiza por medio de un enunciado, es decir, una descripción con palabras. Recuerden que en el primer ejemplo yo les dije asignar su doble. Lo dije en forma verbal. Fórmula. Es la expresión algebraica de la función. Esta expresión se simboliza y igual a f de x, donde x es la variable independiente y representa los elementos del dominio, y y es la variable independiente y representa los elementos del rango. Tabla de valores, la que le mostré anteriormente, es un arreglo con dos filas. La fila superior se ubican los valores que toma la variable independiente, es decir, x, y en la parte inferior se ubican los valores que toma la variable independiente, en este caso sería y. La gráfica puede ser un diagrama sagital o un diagrama cartesiano, donde se ubican los elementos del dominio en el eje horizontal y los elementos del codominio en el eje vertical. Bueno.
Miremos acá, vamos a un ejemplo. Dice, mire, vea. La presión dinámica del aire depende de la velocidad y la densidad del aire mediante una expresión. Ya me están dando una fórmula, véala. Q igual a un medio de la densidad por volumen al cuadrado. Representar en la tabla de valores y en forma gráfica la función Q si la densidad es constante. Esta es constante 1,2 y los valores son para B son 0, 1, 2 y 3 metros por segundo. Entonces, miren, vamos a hacerlo. Q es igual a un medio. Q es igual a un medio de la densidad, donde me están diciendo que la densidad es constante, es igual a 1,2 kilogramos por metro cúbico. 1,2 kilogramos por metro cúbico. Bueno, no le pare bola a eso. Entonces, me están diciendo para valores, los valores de B son 1, 2 y 3. Entonces ya sabemos que B es la variable independiente. Vamos a hacer la tabla por aquí. Entonces, aquí colocamos B, Q, son 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Bueno, entonces miremos, simplemente se hace este proceso. Q es igual a un medio. Ya sabemos que esto es 1,2. No voy a colocar unidades. 1,2 por B al cuadrado. 0 al cuadrado. Entonces, 0 al cuadrado es 0 por 0. Y todo número multiplicado por 0 me da 0. Por lo tanto, esto daría 0. Q es igual a un medio por 1,2 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. O eso lo puedes hacer en la calculadora enseguida. 1 al cuadrado es 1. Utilizamos la calculadora. La científica, claro está. Un momento, ya lo estoy haciendo aquí. Un medio, entre paréntesis, 1,2, cierro, 1 al cuadrado. Y eso me da 0,6. Aquí coloco 0,6. Cuando vale 2, vale 2,4. Aquí esto me da 0,6. Q
es igual a 1/2, 1.2 por 2 al cuadrado, y esto me da 2.4. Cuando vale 3, 1/2 por 1.2 por 3 al cuadrado me daría 5.4. 5.4. Ya hice la tabla de valores y ese es el ejercicio. Ahí, esa es la tabla de valores. El ejercicio me está pidiendo, este es el 1.1, tabla de valores. Me pide representar en la tabla de valores y formar la gráfica de la función. Formar la gráfica de la función. Bueno, formar la gráfica de la función. Seguimos por aquí. Vamos a hacerlo por aquí así. Mire, mire, aquí la hice. La tabla queda 0 y la gráfica es esta. Va a ubicar 0,0, que viene aquí, este punto es 0,0. 1 con 0.6, 1 con 0.6 que viene por aquí, 2 con 2.4 que viene por aquí, 2 con 2.4. Vamos a hacerlo para que lo entiendan ustedes en un plano cartesiano. Vamos a borrar aquí para que me quede aquí para no utilizar más tablero. Aquí. Entonces miremos. El primer punto es 0,0, viene aquí, ¿ves? 0,0. Aquí. Cuando B, este es B y este es Q. Por aquí tengo el 1. Lo hace cada una escala de 2. 2 y 3. Cuando vale 1, vale 0.6. Aquí tengo la misma escala. 1, 2. Vamos a hacer un poquito más grande. Y aquí es 2. Aquí ubicamos el 3, por ejemplo. Vamos a hacerla mejor. Quedó muy pequeño. Tomé una escala muy grande. Vamos a hacerla de a cuadrito. Bueno.
Entonces miremos, 0 con 0 aquí, ve. 0 con 0. Aquí tengo 1. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces 0.6 vendría un poquito más de la mitad. Entonces iría aquí con 1. Está muy tirado arriba. La mitad es como por aquí, un poquitico más arriba. Vendría aquí. Ahí. El 1. El 2 con 2.4. El 2 aquí. 2.4. Un poquito menos de la mitad. Aquí. Esto va unido así con flechita para que no pierda la secuencia. El 3, aquí, con 5.4. Este es el 3 aquí con 5. 3 con 5.4. Entonces fíjate que la gráfica va a tener un comportamiento. Estos son los puntos aquí. No es una recta. Si tú pones una regla y no te va a hacer una recta, va a ser como especie de una curva así, ¿ves? Va a tener ese comportamiento y esa es la gráfica de esa función. ¿Queda claro? Bueno, vamos a hacer por aquí otro ejemplo. Miremos a ver. Bueno. Ejemplo 2. Con este terminamos. Bueno, dice. Representar por medio de una tabla de valores y por fórmula la función g dada a partir de su representación. Vamos a hacerla aquí enseguida. Me dicen que realice una tabla de valores. Entonces, vamos a colocarle arriba X y debajo Y. Entonces, miremos. El menos 2 va con quién? Con 1. El 0 va con menos 3. Y el 2 va con 1. Y ahí realicé la tabla de valores. Esa es la tabla de valores. Ahora me dicen, busca una fórmula. Utilizar una fórmula. Una fórmula matemática. Bueno. La fórmula matemática para este ejercicio, como estamos cortos de tiempo, sería g de x igual x a la 2 menos 3. La función cuadrática. Porque cuando usted dice, por ejemplo, cuando g vale 0, sería 0 al cuadrado menos 3. 0 al cuadrado es 0 y 0 menos 3 me da menos 3. Fíjate que cuando vale 0 vale menos 3. Cuando vale 2, 2 al cuadrado menos 3. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4 menos 3,
te da 1. Véalo. Y cuando vale menos 2, g de menos 2 sería menos 2 al cuadrado menos 3 menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 3, 1. Entonces fíjate que esta es la fórmula que nos representa esa función. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos para esta primera clase. Ya más tarde se les envió al grupo para que puedan ir avanzando en la temática. Bueno, jóvenes, que pasen un resto de feliz día y que Dios me los bendiga.